Estimados colegas y amigos, reciban como siempre un cordial y caluroso saludo. Sean todos bienvenidos a este seminario online de diseño de elementos no estructurales que vamos a iniciar el día de hoy con la normativa sismo resistente para la República de Colombia NSR 10 y que posiblemente el próximo año tenga una actualización allí. Mi nombre es Javier Bobadilla. Soy ingeniero civil de la Universidad de la Gran Colombia del siglo pasado y pues vamos a desarrollar este importante aquí en colaboración de pues todos los compañeros que nos acompañan. Nos va a acompañar el ingeniero Johaide Rodríguez, que ya ustedes lo han escuchado en algunos de nuestros cursos. También nos va a acompañar el ingeniero Carlos Gerardino, especialista en estructuras, creador de uno de los programas, en mi opinión, más importantes desde el punto de vista de la norma colombiana para el diseño de este tipo de elementos no estructurales, que nos ofrece pues una herramienta muy práctica y que seguramente vamos a tener la oportunidad de conocer y de explicar los demás temas. Dale un segundito, por favor, vamos a mirar aquí. Por medio del chat pueden responder. ¿Listo? Perfecto. Bien. Entonces vamos a continuar. Les decía que uno de los temas más importantes para nosotros es que podamos conocer, al igual que en todos nuestros cursos que sean completamente prácticos, que podamos dar a conocer herramientas que seguramente están allí en el mercado y no hemos tenido la posibilidad de conocer o poco las manejamos. Allí encontramos pues varias alternativas, en este caso del diseño de elementos, y podríamos hablar inicialmente de las hojas de cálculo. Podemos encontrar hojas de cálculo de Excel donde nos permiten realizar de manera pues manual el diseño de ese tipo o de alguno de los tipos de elementos no estructurales, porque como vamos a ver, no es solamente los muros. El tema de los muros es el tema de este curso, pero pues hay otro tipo de elementos no estructurales que vamos a mencionar y que ya hemos desarrollado en otros cursos. Pero adicionalmente conocer otra herramienta como los programas de diseño, así como hemos hecho a lo largo de los demás seminarios, donde lo que pretendemos nosotros es presentarles a ustedes y ofrecerles herramientas para que sean de su provecho a los que estamos en el tema del diseño de las estructuras, de todo tipo de estructuras. Esta sesión del día de hoy nos va a servir de presentación de los compañeros que nos van a acompañar. Vamos a destinar también un tiempo importante para explicar cómo va a ser el desarrollo del curso. Para los compañeros que hasta hoy ingresan los cursos que ofrecemos en asesorías educativas, la idea es que se puedan familiarizar con la dinámica, que puedan entender un poco cómo es que desarrollamos los contenidos, que sepan desde dónde pueden acceder, cómo pueden acceder, por cuánto tiempo está disponible el curso. Digamos que me voy a centrar inicialmente en esa parte, atender allí todas las dudas relacionadas con el ingreso y posteriormente voy a hacer una introducción de lo que son los elementos no estructurales, dar una explicación muy general de lo que vamos a desarrollar con esos dos componentes de la aplicación de hojas de cálculo de Excel, las herramientas que va usted a conseguir con este seminario y obviamente también lo que corresponde a la parte del manejo del programa, donde el ingeniero Carlos pues, nos va a dar algunas explicaciones, nos va a presentar algo relacionado con el programa y pues desde allí que usted pueda pues tomar las mejores decisiones para el diseño de sus elementos. Entonces, inicialmente me voy a centrar en lo que corresponde a explicarles cómo es que se puede lograr el acceso del curso, cómo lo vamos a desarrollar para que usted pueda tener claridad sobre el tema. Y si tiene alguna pregunta, por facilidad de todos, en el chat las podemos dejar consignadas y allí mismo las vamos a ir resolviendo. ¿Listo? Bien, entonces voy a compartirles acá pantalla para que podamos ver cómo es que estamos organizados, cómo es que está organizado el curso, qué es lo que vamos a encontrar nosotros, cómo vamos a poder acceder a esos contenidos que tenemos
para ofrecerles y que vamos a facilitar seguramente durante esta semana. Quisiera hacer mención que durante la presente semana el curso tiene una duración de toda esta semana, de aquí hasta el próximo viernes. Vamos a desarrollar una clase al día. El curso está compuesto tiene dos componentes principales. Uno, las clases en vivo que desarrollamos acá para atender dudas, para los ejercicios que se propongan y que usted puede ir resolviendo. Si tiene alguna duda sobre ellos, pues poder realizar. Y pues obviamente poder participar activamente en la creación y los ajustes necesarios en las hojas de cálculo y que podamos interactuar entre todos. Aquí quiero decirles que a diferencia de otros seminarios, aquí no somos esquemáticos ni cuadriculados a que tenemos la última palabra. No. Aquí todo el que quiera participar, opinar, corregir y todo, desde que lo hagamos en el marco del respeto, con todo el gusto estamos abiertos a ese ámbito. Si alguien tiene algún material importante que quiera compartir sobre este tema, perfecto, aquí es el lugar. Aquí la idea es que podamos, después de una jornada de trabajo, dedicarnos un campito a aprender un poquito más y a pasarla chévere, porque esa es la idea principal nuestra, que podamos generar un ambiente bien bacano para poder trabajar tranquilamente. Entonces les decía, el curso está compuesto, tiene dos ámbitos, las clases en vivo, en las que usted puede participar y que para su comodidad quedan grabadas. Entonces, esas clases en vivo van a quedar grabadas todos los días, van a aparecer publicadas, ya les voy a dar la indicación. Y lo otro es un material pregrabado que tenemos para enviar los temas. La razón, en una clase de 1 hora a veces es difícil explicar con todo el detalle y todo el paso a paso lo que se necesita. Y corremos el riesgo de que se pierda uno por el camino. Entonces dice uno después, venga, pero en la hoja de cálculo, ¿de dónde fue que sacaron el espectro? ¿Cómo fue que crearon el espectro? Entonces, por eso hacemos en las clases, pues ya explicamos un poquito más rápido si se quisiera, pero también hay unas clases grabadas en las que usted va a poder acceder y siempre va a estar disponible ese material. Entonces pierda cuidado, si no alcanza a llegar a la clase, va a tener la opción de poderlas ver posteriormente. Ahora bien, en cuanto al material grabado, tenemos para esos dos tópicos que tenemos nosotros, de las hojas de cálculo, desarrollar ejemplos en hojas de cálculo de Excel y el manejo del programa, pues vamos a tener unas clases grabadas para que usted, de acuerdo a su tiempo, pueda acceder y aprovechar un poco mejor esos contenidos. Allí, ¿qué hacemos? Pues obviamente hacemos el detalle del paso a paso. Esas clases están grabadas para que usted pueda acceder y pues pueda estar tranquilo porque las puede ver las veces que quiera, cuando las necesite y tiene acceso de por vida. ¿Bien? Pero ¿cómo vamos a manejar el curso? Lo primero, el primer paso. A usted, que ya hizo su pago, le debió llegar un grupo de WhatsApp desde donde vamos a generar las sesiones en Zoom, los enlaces. Allí usted podrá acceder desde ese grupo. Desde allí le va a llegar la clave de ingreso con el formulario que se compartió hoy a este Classroom. El Classroom, pues entendamos lo que es una plataforma donde pues están alojados todos nuestros cursos virtuales y desde allí usted va a recibir un enlace en su correo electrónico donde dice que Asesorías Educativas le está invitando a participar y usted puede ver aquí el curso. Bien, el ingeniero Josué Barreto. Ingeniero Josué, buenas noches, un cordial saludo desde Perú. Un saludo también al ingeniero Edgar. Ingeniero Edgar, ¿cómo está? Nuevamente me alegra saludarlo, usted que ha sido partícipe de nuestros cursos, al ingeniero Emiro, a Orlando Jiménez, al ingeniero Álvaro Restrepo. Ingeniero, nuevamente le agradezco a usted su participación. Estaba pendiente de mi parte la generación de este curso que hemos tenido pues tanta demora con la actualización que se le hizo hace poco el posible ajuste que se le haga a la norma. Entonces, pues les agradezco al ingeniero Luis Perilla y bueno, a todos los demás compañeros, a la ingeniera Catalina, a los demás compañeros que pues se me pasa en este momento, reciban como siempre un abrazo fraterno y aquí pues compartiendo este ratico. Al ingeniero Román, le agradezco mucho su participación, sea usted bienvenido. Amigo de esta casa desde hace varios años y me alegra mucho tenerlo aquí el día de hoy.
Entonces les explicaba, una vez por el enlace, ¿cómo se llama? Por el grupo de WhatsApp, le compartiremos el enlace para que usted pueda acceder acá, va a recibir un correo y aquí va a poder ingresar a esta plataforma que es donde están alojados los cursos virtuales. Allí usted va a encontrar varias cosas en la pestaña que diga trabajo en clase. Allí hay varios contenidos que vamos a mirar en este momento. El primero dice material de apoyo. En ese material de apoyo vamos a encontrar una serie de documentos, planos, hojas de cálculo y demás, que nos van a servir de referencia para contextualizarnos un poquito sobre lo que vamos nosotros a hacer. Es importante mencionar, estimados colegas, que no basta solamente para el aprendizaje con lo que nosotros podamos hablar o exponer acá. Hay una serie de documentos puntuales, no son extensos, no son de dedicarnos horas a leer, sino estamos enfocados en la parte práctica, sin desconocer, pues obviamente que vamos también a conocer la parte teórica de lo que corresponde a nuestra norma con estos temas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Documentos PDF, donde vamos a desarrollar ejemplos de muros, ejemplos de diseño en formato PDF, que nos van a servir de referencia para elaborar, para poder llenar las hojas de cálculo de Excel y poder entender cómo es que funciona este asunto. Es decir, que cuando usted tenga un proyecto que tenga que diseñar muros, si se le ha olvidado, pues puede descargar desde este Classroom la hoja de cálculo, el ejemplo o ver los videos y siempre va a tener las herramientas a la mano. También encontramos un plano en AutoCAD en formato DWG que le sirve de herramienta para sus planos. Si de pronto usted no tiene todavía creada su base de datos en planimetría para los elementos no estructurales, pues aquí va a encontrar esta herramienta práctica también para copiar y pegarla en sus planos. Tenemos unas diapositivas generadas por algunos de los profesionales, de los mejores profesionales en Colombia sobre este tema y que pues le van a servir a usted de referencia para que pueda contextualizarse un poquito más. Preferimos utilizar esas diapositivas que citar la norma porque pues obviamente a veces entender la norma es un poquito complejo, por eso justamente se planteó hace algunos años ya la necesidad de cambiar la norma en su presentación para que sea más fácil de entender. Tema este que estará disponible el próximo mes, donde se va a explicar cómo va a ser el cambio y la transición de la NSR 10 a la posible NSR 22, que seguramente no se llamará así, pero será un cambio normativo para que lo podamos entender más fácil. Esos documentos, como le digo, todos son descargables. Vamos a encontrar también un manual de diseño de la firma del manual de mampostería de la ladrillera Santa Fe, donde está el paso a paso, también tiene unos ejercicios, ahorita lo vamos a revisar para que ese material nos sirva de referencia para los ejemplos que vamos a desarrollar. La pregunta, ¿cómo se descarga el material? Aquí hay un video tutorial para que usted pueda entender cómo se puede descargar todo este material que va a encontrar acá, si lo necesita, porque recuerde que va a tener acceso ilimitado y de por vida a él. Adicionalmente, vamos a encontrar un enlace para poder descargar el programa de ProfiSanchor de Hilti, el que nos permite diseñar elementos de anclaje para diferentes tipos de estructura. Obviamente, dentro del curso vamos a desarrollar también algunos ejemplos con esta herramienta que les vamos a dejar allí y el día de mañana vamos a tener la posibilidad de compartirles estos enlaces y vamos a ir paso a paso. Bien, ¿qué otro material vamos a encontrar acá en lo que corresponde al material de apoyo? Una vez que tenemos nosotros este material de apoyo, vamos a encontrar también algunas otras cosas, como son las clases en vivo. En la parte izquierda de su pantalla encontramos los capítulos, lo que corresponde al material de apoyo, fue el que acabamos de mencionar. También las clases en vivo. Entonces, aquí en las clases en vivo hay un enlace que usted simplemente al darle clic lo va a enviar de una vez a una pantalla, a una lista de reproducción de YouTube, donde le van a aparecer en la parte derecha todos los videos que se generen fruto de estas sesiones en vivo. Ahí usted encontrará la sesión de la 1 a la 5 y que se desarrollará durante la presente semana. Es decir, que no tiene que preocuparse por nada más. Desde este enlace podrá ingresar a todos los videos y el material que se genere de las clases en vivo. Bien, adicionalmente, en las clases grabadas, entonces tenemos allí
dos tipos de pestañas, los ejemplos con Excel, donde, como ya se ha mencionado, vamos a utilizar esos ejemplos que tenemos en el material PDF y vamos a encontrar en esta parte de ejemplos con Excel, uno, el archivo en Excel para que usted lo pueda trabajar. Dos, los videos explicativos paso a paso en cómo poder desarrollar, incorporar los espectros y desarrollar este tipo de elementos de muro. Y adicionalmente vamos a encontrar otra pestaña aquí debajo de esta, donde aparecen los ejemplos que va a plantear el ingeniero Carlos con el programa N, que es elementos no estructurales. Él nos va a explicar allí unos ejemplitos de ver cómo se puede utilizar esta herramienta. El objetivo, pues obviamente, es que usted la conozca. La herramienta como tal, el programa, pues no está incluido dentro del presente seminario, pero sí tiene un descuento preferencial para los estudiantes de este seminario, y la idea es que lo podamos utilizar como herramienta después de ver la versatilidad que tiene ese programa. Bien, hasta este momento, ¿tienen ustedes alguna duda? Un saludo al ingeniero Rafael Eduardo Mena. Muchas gracias, ingeniero, por sus buenos deseos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Estamos resolviendo cómo ingresar al curso. Tener presente, una vez terminada esta sesión, les voy a compartir nuevamente el formulario para que lo puedan diligenciar. Allí solamente necesitamos básicamente el nombre y el correo electrónico. Creo que también está el número telefónico. El correo electrónico para habilitarles el acceso a esta plataforma y poderles hacer la invitación para que el día de mañana, desde el día de mañana, en las horas de la mañana, usted pueda ingresar y empezar a conocer un poquito los contenidos y empezar a poder manejar, pues, los temas que tenemos allí pendientes. Bien, entonces vamos a entrar un poquito en materia, qué es lo que vamos a encontrar con este curso. Uno de los elementos que me parece importante que podamos nosotros conocer y manejar justamente es el manejo del programa de Hilti. A pesar de que está ahí el enlace, mañana por el grupo vamos a compartir el enlace para que usted desde ya pueda descargar el programa, pueda tenerlo. Si de pronto usted utiliza algún otro programa, pues bienvenido sea. Este programa de Hilti, esta herramienta de diseño, es completamente gratis, entonces usted la puede utilizar para sus proyectos. En ocasiones hay que estarla actualizando, pero es una muy buena herramienta que les quiero recomendar. Ya la hemos visto en el diseño en otros cursos relacionados con el diseño de anclajes para diferentes tipos de estructuras y demás, pero pues vale la pena validar la información de nuestros cálculos y de las memorias con la documentación que nos genera este programa. Esta herramienta, pues como les mencioné, vamos a compartir el enlace en las horas de la mañana para que usted empiece de a poco a ir completando la información y estar preparado para cuando vayamos a desarrollar, pues, los ejercicios que usted a bien tenga. De otro lado, uno de los temas importantes es ver cómo nosotros podemos utilizar otras herramientas para nuestros planos, porque como les he mencionado, esto es completamente práctico. Ustedes pueden encontrar este plano donde aparecen los detalles de cómo se colocan adecuadamente los elementos, cómo se diseñan los elementos de grado de desempeño superior. Ahora vamos a revisar un poquito en detalle a qué se refiere con el tipo de elementos de desempeño de grado superior para elementos, por ejemplo, de fachada acompañante, para otros tipos de detalle como dinteles, y vamos a encontrar una serie de detalles allí para que usted se vaya familiarizando justamente con ellos. Adicionalmente, vamos a encontrar también dentro de la documentación, que me parece pues importante también que usted tenga y conozca los ejemplos que vamos a utilizar de diseño. Estos documentos PDF, como ya les mencioné, están disponibles en el material que está dentro del Classroom. Allí utilizamos digamos un procedimiento no simplificado en el diseño, sino en la forma, en la presentación. Digamos que es la memoria de cómo se podría presentar en una curaduría o en un ente territorial para la verificación correspondiente al diseño. Por ejemplo, utilizamos una de las imágenes que ya vimos en los planos,
Vemos de dónde se trae el diseño de los valores de los espectros. Ahorita vamos a revisar un poco el tema. Cómo se crean los anclajes, cómo se pueden, digamos, diseñar esos elementos de anclaje. También vamos a encontrar cómo se calculan esos elementos de corte y demás. Y esto, pues obviamente, esta hojita, y la idea es que podamos utilizar esas hojas de cálculo para poder cumplir con estos parámetros normativos. Adicionalmente, vamos a encontrar, por ejemplo, el manual de diseño que les mencionaba de la ladrillera Santa Fe, donde pues nos muestra allí varias o sea, el procedimiento simplificado de acuerdo a la norma para este tipo de diseño de muros. Este documento de referencia me parece muy interesante porque está condensada y resumida un poco la norma, digamos que nos puede llevar paso a paso para poder entender con mayor facilidad este diseño de elementos, toda vez que en ocasiones se nos vuelven el coco para el diseño de estos elementos. Las causas en ocasiones en la universidad no nos enseñan, en algunas universidades no nos enseñan cómo proceder a diseñar este tipo de elementos. No tenemos las herramientas adecuadas o no manejamos programas de diseño. Por eso, pues acá nos enfocamos en que sea práctico, sin desconocer, obviamente, la importancia del conocimiento normativo. Por eso, en cada momento, pues estaremos subrayando la norma, que usted se vaya familiarizando, por ejemplo, en cómo crear un espectro elástico de diseño, entender cómo es que funciona esto, porque, digamos, desde mi punto de vista, mi percepción es que este es el centro el meollo del asunto, de que todos los elementos, no vamos a hablar solamente de los muros, sino también vamos a hablar, por ejemplo, de las estanterías, vamos a hablar, por ejemplo, de las redes hidráulicas, de las redes de gas, y mira uno, oiga, esos elementos son no estructurales, pues efectivamente son no estructurales, y por ello deben tener un poquito de diseño para evitar que colapsen y maten las personas. Ahorita vamos a ver una serie de imágenes que nos permitirán facilitar el asunto, pero ¿cuándo se requiere diseñar estos elementos? Pues para que no colapsen, pues digamos que por las cargas gravitacionales, incorporar cargas vivas y muertas pues es relativamente sencillo. El coco del asunto está en crear un espectro adecuado, pero ¿cómo se puede crear un espectro si no es una edificación? Recordemos que en la NSR10 pues allá aparece una forma para diseñar y crear el espectro en el título A para las edificaciones, pero a pesar de que este es un elemento de una edificación, no hace parte del sistema estructural y por eso tiene unas consideraciones diferentes. Por hacer mención, o por poner algún ejemplo también, hay algunos elementos como estanterías, por ejemplo, lo vimos en el curso de el seminario online sobre el documento AI 180, donde trae la creación, vamos a mirarlo acá, vamos a hacer mención de él brevemente, trae los requisitos, o las recomendaciones, perdón, para los requisitos o las recomendaciones para requisitos sísmicos de estructuras diferentes a edificaciones. Entonces, perfecto, la NSR10 nos habla de cuáles son los requisitos, cómo creamos los espectros, el grupo de uso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando tenemos otro elemento que no hace parte del sistema estructural y que debemos incorporarle o crear un espectro? Entonces, este tema ya lo hemos explicado, sin embargo, aquí vamos a retomar un poco de él, porque recordemos que las estanterías, por ejemplo, tienen un espectro diferente. El tema de los anclajes, hay un factor R de reducción que tenemos que conocer también, y es allí donde creo que está el meollo del asunto, poder crear adecuadamente los espectros para poder realizar el diseño. Allí, por ejemplo, en estas recomendaciones, solamente por hacer mención un poquito sobre el tema, pues hacíamos mención, por ejemplo, a estructuras que no son asimilables a edificaciones. Entonces estaban, por ejemplo, las piscinas, estaban, por ejemplo, elementos de anclaje, lo vemos, por ejemplo, en concreto como en postería, y aquí pues aparecen todos esos requisitos que debemos nosotros conocer. Le invitamos también a que usted pueda familiarizarse con este tema. En cuanto a el manual de diseño que estábamos mirando, por ejemplo, estaba la creación del espectro, decíamos que era el COCO. Este es el título correspondiente al documento relacionado con la mampostería.
Allí pues están los ejemplos ilustrados de cómo se debe determinar adecuadamente, cómo se debe medir, por ejemplo, cómo se deben tomar las alturas para considerar los valores correspondientes al espectro. También es importante mencionar que vamos a identificar cómo se debe calcular el coeficiente de amplificación dinámica y pues por supuesto el coeficiente de capacidad de disipación de energía de esos elementos no estructurales. Como hacemos mención un poquito, recordemos que de acuerdo al sistema estructural, hablando de los elementos estructurales, de acuerdo al sistema estructural, pues allí tendrá un coeficiente de disipación de energía, pero en el caso de los elementos estructurales también pues debemos conocer cuál es ese coeficiente que es diferente al del sistema estructural. Pues obviamente son fuerzas más pequeñas las que tenemos que considerar allí. Hay una serie de tablas donde nos indican, por ejemplo, que el coeficiente de amplificación dinámica para anclajes o amarres, pues es el que encontramos acá. El elemento estructural acá lo identifica, sean muros en fachadas, muros que encierran puntos fijos, muros divisorios, pues allí hay un valor de coeficiente de disipación de amplificación dinámica denominado A sub P y que dependiendo del tipo de anclaje, el coeficiente de disipación de energía con el grado de desempeño sea superior, bueno o bajo, pues vemos que va a tener un valor diferente al que encontramos nosotros acá. Entonces, vamos a identificar esas tablitas también. Este documento, digamos, me parece interesante porque resume lo que encontramos nosotros en la norma. Debemos conocerlo si vamos a aplicar hojas de cálculo, por ejemplo. Sin embargo, pues también como seguramente nos lo explicará el ingeniero Carlos, pues también él nos mostrará cómo se puede realizar dentro del manejo del programa N. ¿Listo? También vamos a encontrar las fuerzas sísmicas horizontales de diseño y en general podríamos hablar de que estos ejemplos, que son los que nos aparecen aquí, son los que vamos a validar mediante las hojas de cálculo. Es decir, que está completamente detallado y práctico el ejercicio para que usted los pueda desarrollar posteriormente. La idea de las clases en vivo va a ser desarrollar la dinámica, vamos a utilizar diferentes zonas de amenaza sísmica, vamos a plantear ejemplos allí para edificaciones, vamos a diseñar por ejemplo este murito y vamos a ver la versatilidad y la ventaja de diseñarlo a mano, al diseñarlo con Excel, y también pues ver la bondad del programa para el diseño de esos elementos. Allí, en este documento, pues aparecen los detalles correspondientes a los, digamos, a los esquemas que usted encontrará en los planos y ver pues cómo se hace adecuadamente la repartición de los elementos, cómo se aíslan adecuadamente y demás. Bien, con eso pues vemos de gran manera cómo podemos nosotros conocer un poco cómo está organizado el contenido del curso. Vamos a hacer mención un poquito, digamos sin tomarme mucho tiempo en ello, a mencionar qué es lo que vamos a encontrar nosotros, qué es lo que vamos a hacer cuando nos referimos a elementos no estructurales, exactamente a qué nos estamos refiriendo, a cuáles son esos tipos de elementos no estructurales. Y después de este resumen vamos a conocer al ingeniero John Maite Rodríguez, que nos va a dar una explicación, también unas generalidades con algunos temas que él va a plantear, que nos va a acompañar con el desarrollo de los ejercicios, con la explicación de las hojas de cálculo, y pues desde allí iniciar nuestro proceso el día de mañana con los ejemplos prácticos, porque eso es lo que vamos a hacer justamente. Algo de teoría, pero también pues desarrollar contenidos completamente prácticos aquí. Bien, vamos a mirar un poquito acá lo que corresponde a los ejemplos que tenemos nosotros. Vamos a ver esta diapositiva que tenemos nosotros acá, vamos a revisar un poquito y explicar a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de elementos estructurales y no estructurales. Y desde allí pues vamos a plantear algunas diferencias para que pues usted pueda conocerlos un poco más fácil. Me disculparán los compañeros que pues tienen sus años de manejo y de experiencia en programas de diseño, en diseño de elementos, pero la idea es que esto sea pues lo más pedagógico posible y más fácil de entender para todos. Cuando hablamos de los elementos estructurales, pues son elementos que soportan las cargas muertas, vivas, transitorias, es decir, las cargas propias y ajenas
y las transmiten y las transfieren, pues indudablemente queda la cimentación. Esa es la labor principal del sistema estructural. Pero en el caso de los elementos no estructurales, las cargas propias solamente son las que debe tomar el elemento y debe transmitirla a los apoyos. Aquí cuando hablamos de elementos no estructurales, vemos por ejemplo en la imagen archivadores, lámparas, estanterías y muros. Allí no se considera la transmisión de las cargas a los elementos, es decir, no se toma en cuenta cuánto es la masa de esos elementos en una viga, sino simplemente cómo garantizar que ese elemento no estructural no colapse en un evento sísmico o que dé el tiempo suficiente para poder hacer la evacuación correspondiente. En este caso, los elementos no estructurales tienen algunas propiedades en cuanto a su función, su apariencia, en cuanto al costo, y vemos pues que en el caso colombiano se han presentado, digamos que no es muy adecuada la aplicación de esta parte normativa por el desconocimiento sobre todo. Encontramos allí ausencia de diseño, algunas limitaciones porque digamos no se encuentra mucho material bibliográfico adecuado tal vez sobre el tema. Aquí pues yo aprovecho a mencionar y hacerle propaganda a la Asociación de Ingeniería Sísmica, que tiene importantes documentos con un costo favorable que usted puede comprar. Hay unos documentos allí, por ejemplo, el de diseño de elementos no estructurales, que tal vez tiene un valor de 30.000 pesos o algo así, que le puede servir para sus diseños. En cuanto a los vicios constructivos, el tema de los maestros no tiene la cultura de entender que es un elemento estructural. Los profesionales a cargo de las obras tampoco tienen la experiencia y simplemente cogemos el muro, lo pegamos y ya, no pasa nada. Entonces, eso pues nos trae dificultades como las que vemos en algunas de las imágenes que se van a presentar y se van a exponer sobre estos temas. Encontramos, por ejemplo, que no es solamente el tema de los muros, sino también el tema de los cielos rasos. Vemos acá, por ejemplo, las bandejas correspondientes al cableado estructurado y demás. Vemos que la edificación tuvo un adecuado comportamiento estructural, pero los elementos no estructurales, las bandejas que encontramos allí, pues obviamente las estanterías han fallado y colapsado. Entonces, la razón principal, pues que no se han diseñado para soportar los esfuerzos de una carga sísmica. Vemos, por ejemplo, en el caso de tuberías, algunas malas prácticas y algunas otras consideraciones que se plantearán a lo largo del curso. Para esto, pues obviamente una de las soluciones es preparar un diseño y construcción apropiado donde se haga un análisis, un dimensionamiento, utilizar unos materiales idóneos y una construcción con calidad. En el caso nuestro, pues vamos a proponer desde este seminario no solamente el diseño y la construcción apropiados, no solamente el diseño, perdón, sino también promover una ingeniería sana a los profesionales que también manejan y administran pues las obras. Para esto, pues este documento está disponible para todos, donde se menciona, por ejemplo, el grado de desempeño de esos elementos, cuándo se debe usar cada uno, cómo se utiliza. Vamos a encontrar, por ejemplo, el procedimiento de diseño de esos elementos. Vamos a revisar un poquito de la teoría de cómo es el procedimiento, con explicaciones teóricas, sin detenernos allí mucho, porque pues realmente no es el objetivo del seminario, sino conocer las tablas que nos menciona la norma, cómo podemos hacer, utilizar, cómo identificar esos coeficientes de disipación de energía de los anclajes según los grados que tengamos nosotros o cómo podamos resolver esas estructuras. Y vamos a ver, por ejemplo, unas imágenes interesantes en cuanto al comportamiento de los muros, entender cómo es el comportamiento de las columnas cortas, cómo es el comportamiento de los muros y ver cómo, por ejemplo, se proyecta el colapso de ellos y por qué es importante y cómo debemos diseñar esos elementos nosotros allí. De esta forma, pues vamos a facilitar el aprendizaje en lo que corresponde a la teoría, pero pues también en lo que corresponde a la práctica. Bien, hasta acá alguna pregunta, algo que quieran ustedes mencionar, algo que quieran conocer, por favor en el chat, con el mayor gusto, aquí seguimos pendientes, antes de hacer el cambio al ingeniero John Heider. Bueno, parece que no hay consultas, estamos bien aquí.
Entonces, bueno. Estos documentos, como les he mencionado, están disponibles en la biblioteca del Classroom. Usted puede acceder a ellos, puede descargarlos todos. No hay ninguna limitación allí para que usted los pueda descargar. Puede acceder usted en el tiempo que quiera y lo demás. ¿Listo? Ingeniero Luis Eduardo, ¿está claro? Perfecto. En cuanto al ingreso, de todas formas, si alguien tiene alguna consulta dentro del grupo, pues el día de mañana los estaremos acondicionando. ¿Listo? Digamos que esta es como la parte básica de lo que vamos a ingresar. Vamos ahora a escuchar al ingeniero John Heider Rodríguez, nos va a dar alguna explicación allí sobre lo que vamos a profundizar y posteriormente vamos a escuchar al ingeniero Carlos con el programa, nos va a dar algunas explicaciones básicas allí sobre el tema para profundizar el día de mañana. Entonces ya nos encontramos, ya les comparto acá al ingeniero John para que nos comparta su pantalla y poder continuar con estos temas. Estimado ingeniero, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este seminario. Bueno, con la continuación del seminario, les saluda el ingeniero John G. Rodríguez, con los que ya me conocen. Bueno, he venido desarrollando algunos temas de ingeniería estructural. En este caso, bueno, en este seminario, esta semana vamos a hablar sobre los elementos no estructurales. El ingeniero Javier ya hizo, digamos que, una breve descripción de los temas que vamos a visualizar nosotros durante esta semana. Y bueno, el objetivo de mi presentación es ver un poco más allá de lo que se va a realizar. Saludos a todos los que están conectados. Hay amigos de acá de Colombia, como hay amigos también de Perú, también vi que saludaron de Perú. Y también hay de Venezuela también, son paisanos de Venezuela. Y la idea es que interactuemos todos. Si asisten al seminario, vamos a estar allí relacionándonos tanto con la NSR10, que es el objetivo de este seminario, pero también como sé que hay de otros países, también podemos nosotros tocar algunos aspectos también de otro criterio de norma, sin desviarnos de la NSR10, pero se pueden usar algunos criterios también. Porque sabemos que a veces nosotros decimos, como dice el ingeniero Javier, por desconocimiento, por no conocer, no le tomamos mucha atención o no le prestamos mucha atención a lo que es el diseño de los elementos no estructurales, porque en algunos casos se ha escuchado que no son elementos prioritarios. Sin embargo, sí hay que tener consideración con ellos, sí hay que tomarle mucha atención porque es evidente por los registros sísmicos que han sucedido en diferentes partes del mundo. Han habido pérdidas tanto económicas como físicas también, pérdidas humanas han habido. No sé qué es lo que buscamos nosotros con este seminario, hacer el buen diseño, no tanto también el buen diseño, sino saber cómo es el comportamiento para que cuando estemos también llevando la ejecución de una obra o supervisando una obra, sabemos cómo se diseña. Una vez que nosotros sabemos cómo se diseña, vamos a construirlo de la mejor manera. Entonces, bien, tenemos acá en imagen, hay unas imágenes que vamos a estar viendo que me parecen bastante interesantes. Tomo como referencia a Venezuela del sismo de Cariaco de 1997, donde hubieron pérdidas humanas también por la falla de los elementos no estructurales. Hay una edificación que falló si no me recuerdo, de una escuela donde fallaron las paredes y murió una profesional, una maestra con unos alumnos también. Trató de salvar la vida de los niños y ella quedó atrapada dentro de esos elementos. Entonces aquí nosotros en este seminario vamos a estar también diseñando como elementos de particiones como de fachadas también. Muchas veces también no falla la edificación, sino que las personas que transitan alrededor de esas edificaciones, ellos pierden la vida porque las paredes caen sobre ellos. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a nosotros visualizar, por ejemplo, esta falla que tenemos acá. La idea es evitar este tipo de fallas. Esa es una falla, una fachada. Ya nosotros con los espectros o con las aceleraciones que nos dice la NSR10, podemos nosotros dimensionar lo que son los muros y reforzarlos también
según la distancia que nos dé el cálculo. ¿Dónde vamos nosotros a visualizar eso? Bueno, sabemos que cuando estamos diseñando, una de las tendencias de nosotros los ingenieros es que nos quedan dudas. Quedan dudas y queremos saber qué es lo que hace el software. Eso está muy bien. Y el objetivo de este seminario es, una vez que nosotros tengamos el diseño ya de la estructura, de la superestructura, con unos datos, tanto de masas como de aceleraciones, por medio de una manera manual, con los espectros, con los periodos de la edificación, según el grado de desempeño que estemos nosotros diseñando, vamos a tener por medio de esta hoja de cálculo lo que son las dimensiones de esos elementos. Va a ser completamente manual, va a ser de una manera bastante práctica. Como dijo el ingeniero Javier, nosotros acá en los seminarios, tanto en los cursos, también estamos completamente abiertos. Nos gusta que los profesionales o los futuros profesionales se integren y digamos que compartan opiniones, compartan experiencia, porque así digamos que creamos un ambiente más agradable. Entonces la idea es hacerlo de esta manera. Y una vez que nosotros manejemos tanto los temas teóricos que nos dicen la norma para el diseño de los elementos no estructurales, también como el diseño a mano, como decimos, en papel, por medio de una hoja de cálculo, luego vamos a usar también un software de diseño. Acá en Colombia nosotros debemos soportar por medio de memorias de cálculo estos resultados, el diseño, las especificaciones, los detallados, porque así nos dice o nos piden lo que son los gente competente, ¿sí? Entonces la idea es que manejemos muy bien, de la mejor manera, para así poder soportar nosotros digamos que en nuestra memoria. Entonces, ya una vez que tengamos nosotros todos estos resultados, que veamos las masas, la altura, todos esos aspectos que lo vamos a ver paso a paso, todos paso a paso, por medio de todo ese material que el ingeniero ha compartido, lo que va a mostrar de una manera bastante resumida, como esto, vamos a entender que no en todos lados vamos a utilizar el mismo criterio, o digamos que el mismo diseño, no va a ser copiar este y en el otro lado colocar el mismo detallado, no. Va a ser en función de, digamos que el grado de desempeño mínimo requerido en la zona. Si estamos nosotros en una zona donde el nivel es superior, no podemos nosotros colocar los mismos detallados que en un nivel de desempeño bueno o bajo, son distintos. Por acá hay un comentario. El ingeniero Josué nos dice: John, esa consideración de los programas me sirven para aplicarlos en Perú u otro país. Sí, sí funcionan, Josué, sí funcionan, porque Perú, en este caso, Perú tiene unas normas específicas para el diseño de estos elementos, de los elementos no estructurales. Pero hay países que no, digamos que las normas locales no tienen esas especificaciones. Entonces, en caso de esos países, lo que pueden adoptar criterios de otras normas, siempre y cuando se tomen en cuenta aspectos de aceleraciones que se esperen allí, porque no son las mismas aceleraciones que se esperan aquí en Colombia a como se esperan en Perú, o en Venezuela, o en Bolivia, o en Ecuador, son distintos. Entonces, lo que hay que tener bastante claro son esas diferencias digamos que, características sísmicas, ¿sí? En función de eso, porque cuando estemos en el curso, vamos a ver que es importante nosotros conocer o visualizar el espectro de diseño con unos niveles de aceleración y de periodo para poder diseñar esos elementos. Entonces, eso es lo que se puede aplicar allí en caso de que en el país donde se encuentre no tenga una norma para este tipo de diseño de elementos. Entonces, sí se puede. Esto es lo que vamos a ver nosotros, como ya lo vimos también aquí lo vemos también de una manera bastante gráfica. Necesitamos conocer el espectro, las aceleraciones, en función de la altura, de la ubicación de donde esté el elemento, para poder diseñar. Como acá también, los elementos donde están, vamos a aplicar de dónde salen esos valores a su X de una manera bastante práctica, pero el ingeniero que va a estar a cargo del uso del software no va a hacer ya, o no va a simplificar el trabajo. Entonces la idea es que utilicemos esa herramienta, pero también lo hagamos de forma manual. ¿Dónde encontramos nosotros las especificaciones para los elementos no estructurales? En el capítulo A9 de la NSR 10. Ya nosotros debemos estar familiarizados. Lo que diseñamos aquí en Colombia
sabemos que en el capítulo 9, aunque a veces, como dice el ingeniero Javier, se nos tiende a ser un poco difícil de entender, ¿sí? Entonces, para eso nosotros traemos lo que son material que son de acuerdo a la norma, con citas de la norma, pero para que se pueda entender de una manera bastante práctica, ¿sí? Según los niveles de desempeño, quiénes son los responsables también digamos, del diseño de esos elementos,